Como habíamos hablado antes, el principal y más conocido ejemplo de esto es el tromboembolismo pulmonar, el cual se caracteriza por, normalmente desde la parte derecha de nuestro corazón, se manda la sangre a los capilares, se oxigenan y este lo manda hacia el lado izquierdo del corazón y el lado izquierdo del corazón al resto del cuerpo. Si se forma un trombo, el cual ocluya parte o la totalidad de la circulación pulmonar, en este último caso sería una muerte súbita, sería causa de una muerte súbita, más no todas las muertes súbitas son por tromboembolismo pulmonar, pero sí un muy buen número. Esta relación se va a perder porque voy a tener alvéolos que les entra gas, que les entra oxígeno, pero este río no se está moviendo, no hay una perfusión adecuada que entregue CO2 para eliminarlo y que reciba oxígeno para transportarlo. Entonces se altera esta relación ventilación-perfusión. Ahora, ¿puede pasar la alteración desde este lado? Por supuesto. ¿Qué pasa en los pacientes con EPOC? En los pacientes con EPOC, el acino alveolar o ese grupo de alvéolos se empiezan a romper las paredes, se empiezan a formar enfisemas y hay áreas de la superficie pulmonar que entra el aire, pero como no hay un epitelio adecuado, no está siendo oxigenada. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la sangre entra y hay una circulación adecuada y una perfusión adecuada, pero no llega oxígeno por este lado. Entonces se altera la relación ventilación-perfusión, pero desde este otro punto. Afortunadamente, nuestro cuerpo es tan inteligente que estos capilares sensan cuando no se les está entregando oxígeno y ellos de manera muy inteligente hacen una vasoconstricción severa y se cierran, diciendo como, hombre, si aquí no hay oxígeno, ¿yo para qué sigo desviando sangre por este lado? Porque se me está comportando como un shunt también, ¿cierto? Al haber una alteración de la ventilación de este lado. Ahora, si nosotros pudiéramos esquematizar en que esta es la arteria pulmonar y de aquí se desprenden 10 de estos, 10 capilares, y 5 hacen una vasoconstricción severa porque a la parte del pulmón que están alterando, pues que están alimentando no los oxigena, pues ¿qué va a pasar? Que la misma cantidad de sangre que pasaba por esos 10 ahora pasa por 5 y la presión en esos capilares va a aumentar y esa presión hacia atrás se va a transmitir y esa es la razón por la cual los pacientes con EPOC principalmente y con otras enfermedades pulmonares tienen hipertensión pulmonar. Esa es la causa de la presión aumentada en la arteria pulmonar de causa pulmonar propiamente dicha. ¿Qué otros ejemplos les puedo dar? Por ejemplo, los pacientes que tienen, un paciente que tiene una neumonía. Como estamos viendo en la gráfica anterior, hay una alteración para que el oxígeno pueda pasar por esa barrera que está ocupada de pus, que está inflamada. Entonces, ahí hay una alteración de la difusión de la membrana alveolo-capilar, ¿cierto? Pero también a ese alvéolo le está entrando sangre que finalmente no está siendo oxigenada. Entonces, vean que tenemos dos mecanismos de hipoxemia en ese tipo de pacientes. También pueden existir pacientes con comunicaciones anormales, fístulas intrapulmonares, así como el corazón derecho y el corazón izquierdo se pueden conectar de manera anómala. También puede suceder con las arterias, que la arteria pulmonar entre, no se capilarice y pase aquí derecho, ¿cierto? Entonces genera un shunt alterando la relación ventilación-perfusión. Les estoy poniendo ejemplos de patologías en las cuales uno encuentra dos mecanismos, ¿cierto? Entonces, ojo, en esos mecanismos, sobre todo en los shunts, la adición de oxígeno es poco probable que mejore. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con esos pacientes? Pues corregir la causa. Si usted tuvo la capacidad de diagnosticar esto, pues buenísimo, porque usted ya va a saber que, bueno, si el problema es el trombo acá, que me está desviando la sangre para otro lado, pues le puedo poner todo el oxígeno que quiere y va a mejorar, pero muy poquito, no lo que necesitamos. Entonces, ya usted conociendo el mecanismo, usted dice, bueno, o meto un aparato por acá y aspiro ese trombo, o pongo un trombolítico y lo rompo, ¿sí? Y restauro la circulación por este lado. Al haber una presión menor, pues la sangre de una presión menor de este costado, la sangre va a preferir pasar por acá que por acá. ¿Listo? Herramienta importante para el diagnóstico de estas alteraciones es el gradiente alveolo arterial. Así como le estamos hablando en el mecanismo de hipoventilación alveolar, también se usa acá, pero aquí pasa algo contrario. En la hipoventilación alveolar nosotros veíamos que acá la presión de oxígeno alveolar era baja, estoy hablando del anterior mecanismo, del primero, y como consecuencia la presión arterial de oxígeno, que está aquí con letra, ilustrado con letra minúscula, y la alveolar con letra mayúscula, ambas son bajas, porque lo que está entrando tiene poco oxígeno, entonces va a haber poco oxígeno acá y poco oxígeno acá. Acá no pasa eso, acá el paciente está respirando una cantidad adecuada de oxígeno, o si usted le pone oxígeno inclusive más, entonces usted va a encontrar que aquí el alvéolo tiene una cantidad
altísima de oxígeno, pero cuando va a medir el arterial o el capilar es baja. Entonces, gradiente alvéolo arterial muy elevado nos indica que podemos estar ante un mecanismo de hipoxemia dado por cortocircuitos o alteraciones de la ventilación perfusión. ¿Cómo hago el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria? Entonces, primero, muy bonito las fórmulas, muy bonito los cálculos. El diagnóstico se hace viendo al paciente. Vuelvo y repito, como lo dije en la charla de sepsis, todos los diagnósticos que ustedes hacen están basados en un conocimiento de la fisiología, la fisiopatología, la semiología, para tener la capacidad de interpretar lo que le está pasando a ese cuerpo y poder diagnosticarlo. Por eso puse acá que lo primero, y creo yo más importante, es la clínica. Hay síntomas mucho más floridos que otros. Eso se lo va a ir dando la experiencia, pero cuando uno lo estudia y se adelanta a ellos, pues los va a buscar más rápido. Con eso nosotros tenemos que cuando un paciente, independientemente del mecanismo de hipoxemia, tenga el oxígeno bajo en la sangre, lo primero que van a aparecer son alteraciones neurológicas. Entonces usted ve que el paciente está inquieto, el paciente como que no sabe qué hacer, y entonces muchas veces pasa que es el tipo cansón en urgencias, pero resulta que ese paciente puede estar hipoxémico. Segundo, van a haber alteraciones pues, de la frecuencia respiratoria, el paciente se va a poner polipneico, el paciente ustedes lo van a ver respirando amplio y profundo, ¿cierto? Si esto continúa, pues las alteraciones neurológicas probablemente ya sean más graves y el paciente va a pasar de la agitación al letargo, al estupor, va a empezar a dormirse, va a dejar ya esa taquipnea se va a empezar a perder, ¿cierto? Y por último, nuestra bomba respiratoria, nuestra musculatura va a empezar a tratar de defenderse de una manera impresionante, pero cuando ya llegamos a ese punto ya estamos tarde. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando nosotros vemos los signos musculares de fatiga, tenemos muy poquito tiempo para actuar y sacar a ese paciente está en inminencia de falla. Y tenemos poquito tiempo para tratarlo y evitar de que no haya ventilación mecánica, porque ahí el pronóstico es más malo. Entonces, mucho ojo, hay que ser muy mal pensados, por decirlo así, siempre sospechar, siempre ser muy juiciosos con el examen físico, con la medición de los signos vitales y como les dije en sepsis, nada es normal, no supongan que esto es por esto, ¿no? Algo está pasando y todo debe tener una explicación. Y si no tiene explicación, pues lo dejo en observación hasta que encuentre qué es, ¿cierto? De hecho, quería mostrarles, voy a salirme un momento y tenía aquí un video. Es un paciente en inminencia de falla ventilatoria. Entonces, miren cómo este paciente, no sé si ustedes alcanzan a ver cómo acá se ven los espacios intercostales por el esfuerzo que está haciendo esta persona ya para respirar. Aparte de eso, tiene lo que se llama una disociación toracoabdominal. Cuando nosotros inspiramos, normal es ampliar el tórax y la barriga se hace más delgadita. Pero vean que en él pasa lo contrario. En él ya sus músculos están tan agotados que como último recurso saca la barriga para poder meter aire, que es una forma desesperada e insuficiente de la bomba muscular para introducir gas dentro del tórax. Este paciente es un paciente que tiene de por sí ya indicación de entrar a ventilación mecánica. Entonces, dentro de la clínica encontramos eso, los tirajes intercostales, los tirajes que de pronto ustedes también los ven en pediatría, los tirajes subcostales, subsifoideos. No sé si en alguna parte le grabaron a este señor aquí arriba, tirajes supraclaviculares, utilización de músculos accesorios del cuello, el aleteo nasal que se ve mucho más en los niños. Y por último, la disociación toracoabdominal, que ya de por sí es una indicación de ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque en este momento la musculatura respiratoria de este señor está gastando hasta el 50% de la sangre y del oxígeno que su corazón está entregando en un minuto, o sea, del gasto cardíaco. Obviamente, nosotros no podemos permitir que un paciente que nos llegue más o menos nos termine así, ¿no? Eso sería ya una mala praxis nuestra. Eso es un paciente que llega ya muy mal. Entonces, la clínica, desde los signos más sutiles hasta la fatiga muscular. Después de eso, en ese paciente que yo sospecho que lo veo respirando mal, mi otra herramienta es la gasometría arterial, todo un tema. De hecho, hay capítulos que les recomiendo que se lean sobre la gasometría arterial, sobre cómo se toman los gases arteriales. Hay que tener mucho cuidado porque estamos pinchando una arteria y resulta que hay dos que son las que le dan la irrigación a la mano. Hay una que predomina sobre la otra y de pronto la dañe y resulta que el paciente pierda la mano por unos gases arteriales. Sería terriblísimo eso. Eso, pues yo nunca he visto que pase, pero en la teoría puede pasar.
Entonces hay que saber cómo se toman, hay que saber qué pruebas hay que hacer antes de tomar unos gases y después de eso saberlo interpretar, que eso es otra charla del estudio del estado ácido base. Pero, ¿para qué me van a servir esos gases arteriales? Vean que nosotros cuando medimos la saturación de hemoglobina, lo que medimos en la pulsoximetría, encontramos que lo normal a nivel de Bogotá, que no estamos a nivel del mar, nosotros tenemos una presión de oxígeno un poquito más baja que las personas que están en la costa, por ejemplo. Lo normal es que sea arriba de 90, de 92, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona que está saturando 90, si yo trazo una curva acá, más o menos va a tener 60 de PO2. ¿Listo? Entonces la gasometría me va a servir para corroborar estos datos y aparte de eso, para hacer el cálculo de la PAFI, de la presión arterial sobre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Listo? De hecho, aquí ellos hacen una correlación de, según la presión de oxígeno que usted tiene en la sangre, cuánto más o menos debería saturar. ¿Listo? Entonces, los gases arteriales como una medida diagnóstica. Ahora, los gases arteriales, como vimos nosotros, creo que dimos un vistazo en sepsis, también son un marcador del consumo metabólico. Ese paciente del video en el cual los músculos, el paciente gastaba más o menos la mitad de la energía de su cuerpo en respirar nada más, van a haber parámetros de metabolismos anaerobios, de que los músculos necesitan mucha más energía o más oxígeno del que se está aportando, entran en un ciclo anaerobio, va a aparecer el lactato alto y nos van a dar otros datos. ¿Listo? Ahora, muy importante, todos los complementos de imágenes, llámense en radiografía de tórax, tomografías, gamografías, ventilación, perfusión, ecografía pulmonar, dependiendo del caso. No hay uno mejor que otro. Hay que saberlos interpretar todos muy bien, pero para cada enfermedad hay un método, ¿sí? En esta radiografía, por ejemplo, nosotros vemos que es un paciente, pues después, yo no sé si ustedes ya están entrenados en lo que es la técnica, para que pues la juzguen ustedes, pero hacia grandes rasgos que vemos, hay una consolidación, ¿cierto? Que compromete el lóbulo superior derecho, ¿sí? Y parece que compromiso exclusivo, y parte del lóbulo izquierdo. Nosotros vemos que hay infiltrados algodonosos que tienden a consolidar de esta parte también. Eso también podría corresponder a telectasia. Y uno dice, bueno, este señor tiene una neumonía multilobar, ¿cierto? Entonces, el mecanismo de hipoxemia es una alteración en la difusión de oxígeno a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿cierto? Ahora también, si esto sucede, pues estos alvéolos que están llenos de pus y de agua y de exudado inflamatorio, pues van a tener capilares que los están perfundiendo, pero pues esa perfusión está siendo inefectiva porque el oxígeno no pasa de un lado al otro del epitelio. Entonces tenemos dos mecanismos. Bueno, pero el principal es la alteración de la difusión. Entonces seguramente que si yo aumento la concentración de oxígeno que le estoy dando a este paciente, estas otras partes del parénquima pulmonar que están buenas, pues van a recibir más y me van a meter más oxígeno. Entonces probablemente sí mejore con oxígeno este mecanismo de hipoxemia o esta enfermedad, ¿cierto? Pues por lo visto como que no le fue muy bien a este señor porque no, esta foto no es mía, esta la tomé de internet, pero ustedes ven aquí que tiene un tubo orotraqueal, ese es el tubo que está metido en su tráquea, seguramente porque estaba como el del video y ahora termina en ventilación mecánica, y tiene también un acceso venoso central que va a la aurícula derecha. Cuando nosotros hablábamos de sepsis, este es el catéter que nosotros colocamos, que aquí quedó muy arriba, debe ir hasta acá en la aurícula derecha para medir la saturación venosa central de oxígeno. Y complementarios, me refiero con complementarios a aquellos en los cuales ya sean más específicos para la causa que ustedes tengan de la insuficiencia respiratoria o del mecanismo de hipoxemia. Si ustedes están sospechando que el paciente tiene un cortocircuito o un shunt intracardíaco, pues le hacemos un ecocardiograma y ahí me va a mostrar que la sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo sin ir a los pulmones. Entonces ahí voy a encontrar la causa. Si sospecho que tengo un tromboembolismo pulmonar, pues le voy a hacer una angiografía pulmonar o una tomografía pulmonar con contraste para ver si es que la arteria pulmonar está tapada. Si estoy sospechando que es un edema agudo de pulmón, pues voy a mirar a ver el electrocardiograma, las troponinas cardíacas, etcétera, etcétera, según sea el caso.